Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas también que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiola, aquí desde el corazón de Sudamérica, aquí desde Paraguay, para todo el continente y para el mundo. Una alegría muy, pero muy grande, un gozo gigantesco para nuestros corazones, el poder darle a la trompeta el sonido certero. Eso es justamente lo que hacemos aquí en este ministerio de predicación bíblica, donde podemos, aparte de estudiar la palabra de Dios con seriedad, aparte de eso, darle a la trompeta el sonido cierto. Oh, mis amados, nos sentimos felices porque el Dios del cielo nos da la dicha de blandir la espada del Espíritu. Es realmente una satisfacción, un gozo que no tiene precio, el poder proclamar las poderosas, preciosísimas y bellísimas palabras del Eterno. Los mensajes del Señor, donde podemos compartir con tantas, pero tantas personas. Estamos felices porque hoy estamos tratando, o mejor dicho, vamos a tratar un tema más de la palabra de Dios. Hoy estamos tratando el tema número 117. Ya tenemos más de 115 prédicas allí en nuestra página, en nuestro canal de Google. Nuestro ministerio, nuestra página, nuestro canal allí se encuentra de la siguiente manera: ministerio.una voz que clama en el desierto Hugo Tapiolas. De esa manera ustedes pueden entrar allí y disfrutar de un excelente y nutritivo buffet espiritualmente hablando, de tal manera que podamos obtener esa musculatura espiritual que necesitamos para hacerle frente a las tentaciones que el enemigo ponga en nuestro camino. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a la programación de la fecha, y lo vamos a hacer como ya es costumbre, doblando nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo su dirección, para que el Espíritu Santo pueda abrirnos el entendimiento y al mismo tiempo pueda sellar estos mensajes en nuestros corazones. Vamos a orar para comenzar. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada día, cada mañana para con el pecador arrepentido. Gracias, oh Dios, por tantas oportunidades y ventajas que tenemos para poder arreglar lo que el pecado un día arruinó, de tal manera que podamos recuperar en nosotros esa imagen divina que casi se borró por completo en este mundo como fruto de la entrada del pecado en este planeta. Oh Señor, ayúdanos mucho.
Fortalécenos mucho, estimúlanos, anímanos a perseverar en tus caminos. Danos valentía, coraje, valor, para que podamos realmente estar dispuestos a enfrentar cualquier prueba, con tal de que podamos realmente pasarla con éxito y así ser aptos para recibir el sello del Dios vivo y de esa manera ser candidatos excelentes para poder recibir también el toque definitivo de la inmortalidad. Oh Señor, prepáranos para los eventos que muy pronto se van a desencadenar en este mundo como una verdadera sorpresa abrumadora. Oh Padre Celestial, asístenos. Bendice tu palabra al ser proclamada, que la misma corra, que pueda correr y llegar a muchos rincones del planeta, a muchos lugares del continente, de tal manera que podamos tener la dicha de poder ser usados por ti para impresionar las vidas de tantas personas que necesitan conocerte, amarte y por sobre todas las cosas experimentar esa metamorfosis espiritual de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos 12. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas y fortalécenos y anímanos a seguir adelante a pesar de todos los obstáculos que tengamos en nuestro camino. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Te agradecemos por escuchar nuestras oraciones también y porque sabemos que tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Porque te pedimos todo esto en el precioso, dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos felices, contentos porque podemos compartir con ustedes un mensaje más de la preciosa, riquísima y nutritiva palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, qué hermoso es ese tesoro. Hoy vamos a extraer una porción más de ese hermoso y enorme tesoro que es el mensaje, porque los vasos de barro somos nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro maravilloso y extraordinario Creador. Muy bien, vamos entonces a mirar la pizarra, porque aquí tenemos el título del tema. Hoy vamos a defender una tesis tremenda. El título de este tema se titula Los pecados incurables. Los pecados incurables. Qué tremendo, mis amados. Ajustense los cinturones, porque hoy vamos a hablar de los pecados incurables. ¿Sabían ustedes que hay pecados incurables? ¿Sabían ustedes que hay pecado que ni siquiera el Espíritu Santo, como Dios, con todo el poder que tiene como Dios, puede curar? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Sabían ustedes cuántos son los pecados incurables? ¿Sabían ustedes que son 2? ¿Sabían ustedes que hay 2 pecados incurables a la vista de un Dios tan
extraordinario? ¿Sabían eso? Si no sabían, préstense a escuchar este tema para que puedan realmente tener toda la información que necesitamos para poder realmente evitar caer en uno de esos dos pecados incurables. Oh, mis amados, qué tremendo el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente miles y miles de cristianos y adventistas también, ni siquiera están enterados. Imagínense, ni siquiera están enterados. Y por esa razón amerita que podamos tratar este tema. En primer lugar, vamos a poner el texto inicial. El versículo inicial vamos a poner acá porque este es un pasaje bastante interesante. Mateo capítulo 9, versículo 12. Mateo capítulo 9, versículo 12 va a ser nuestro texto inicial. Allí, en este versículo, el versículo 12 de Mateo 9, dentro de este versículo están escondidos los dos pecados que a los ojos de todo el cielo, a los ojos del universo celestial, a los ojos de los mundos no caídos, a los ojos de la Trinidad, a los ojos de los ángeles que nunca cayeron, son pecados incurables. Y cuando decimos incurables es como la palabra lo dice, son pecados que no tienen cura. Ahora, vale la pena aclarar un punto antes de comenzar. Este tema que vamos a tratar hoy no tiene nada que ver, pero en absoluto, con el tema del pecado contra el Espíritu Santo. No tiene nada, pero nada que ver con eso. Es totalmente otra cosa. Aclaro eso por las dudas, alguno se confunda. Muy bien, vamos entonces a ver qué encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 12, que es nuestro texto de cabecera. Mateo capítulo 9, versículo 12, dice así el registro inspirado. Dice el versículo 12 de la siguiente manera. Al oír esto, Jesús les dijo, ahora viene, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Oh, mis amados, qué tremendo este pasaje. ¿Qué es lo que encontramos acá? Esa es la pregunta del millón. Jesús fue claro cuando dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Noten, hermanos, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es la pregunta del millón y la vamos a responder. Dentro de este pasaje están escondidos los dos pecados incurables. Dos pecados que no se pueden curar. Y noten que ahí en el versículo 12 aparece la palabra médicos. Y la palabra médico tiene que ver con enfermedad y con curación. Quiere decir entonces que espiritualmente hablando, en ese versículo, aquí en el versículo 12, están también escondidos los pecados
incurables. Oh, mis amados, ahora surge la pregunta: ¿cuáles son los pecados incurables a la vista de Dios? Esa es la pregunta obligatoria que no tenemos que hacer, y la respuesta la encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 184. Ajustense los cinturones, mis amados, porque aquí vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los pecados incurables a la vista del Dios del cielo? Joya de los Testimonios, don profético, tomo 3, página 184, nos da la respuesta. Dice así la declaración: el pecado más incurable, noten, el pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Ahí está. Noten, hermanos, ¿cuáles son los pecados más incurables? Número 1, el orgullo. Y número 2, la presunción. Estos son los pecados incurables a los ojos de Dios. Por un lado, el orgullo. Por otro lado, la presunción. Estos son los dos pecados que a los ojos de Dios no tienen cura. No tienen cura. Es realmente impresionante, mis amados, pero acá lo dice. Noten que yo no estoy inventando nada, no estoy entrando en el terreno de la especulación. No, mi estimado, acá está escrito y no se puede borrar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo, mejor dicho. Entonces, vamos a ver a continuación varios versículos de la Biblia que tienen que ver exclusivamente con el orgullo. Vamos a ver, vamos a anotar acá en la pizarra Levíticos capítulo 26, Levíticos capítulo 26, versículos 18 y 19. También tenemos Job capítulo 38, versículo 11. También tenemos Proverbios capítulo 21, versículo 4. También tenemos Isaías capítulo 25, versículo 5. Y también tenemos Daniel 5, verso 20. También tenemos Jeremías capítulo 48, versículo 29. Todos estos pasajes tienen que ver exclusivamente con el orgullo. Lo primero que vamos a hablar va a ser del orgullo y luego vamos a hablar acerca de la presunción. Entonces, vamos a buscar todos estos pasajes que encontramos acá. ¿Por qué? Porque tiene mucha, pero mucha relación con este pecado que se llama orgullo. Vamos a ver en primer lugar qué encontramos en Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, 18 y 19 dice así: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y ahora viene, ojo con el versículo 19 porque es clave.
y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Noten, hermanos, cómo acá, según el versículo 19, el orgullo está entrelazado con la soberbia. Son sinónimos. Y dice más: y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Noten, ese es el primer pasaje en cuestión. Tenemos también Job capítulo 38. Vamos a ver qué encontramos en Job capítulo 38. Versículo 11. Job 38, 11 dice así: y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará o terminará el orgullo de tus olas. Este pasaje también es bastante interesante y por algo está conectado con Levíticos 26, 18 y 19. Pero también tenemos Proverbios 21, 4. Proverbios 21, 4 dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Noten, hermano, qué tremendo este pasaje. Acá dice claramente que el orgullo, aparte de la altivez de ojo y los pensamientos del impío, son pecado. Está clarísimo el punto. Ahora, veamos también lo que nos dice Isaías capítulo 25, versículo 5. Veamos un poco el versículo 5 del capítulo 25 de Isaías. Y dice así, Isaías 25, 5. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Otro pasaje también que dice claramente que Dios va a castigar este pecado que se llama orgullo. Ahora, ¿qué encontramos también en Daniel 5:20? Vamos hasta el libro del profeta Daniel, Daniel capítulo 5, versículo 20, porque allí nos vamos a encontrar con otro pasaje interesante. 5:20 de Daniel dice así: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su, ¿qué dice? En su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Aquí también vemos que la razón por la cual el rey Belsasar, que es el rey que aparece aquí en el capítulo 5 de Daniel, es castigado por el Dios del cielo. Y se nos dice claramente que el orgullo fue la causa por la cual Belsasar fue castigado. Ahora, veamos también lo que aparece en Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48, versículo 29. Dice así Jeremías 48, 29. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, ahí está,
altivo y altanero de corazón. Noten, mis amados, que aquí, aparte del pecado del orgullo, se mencionan 4 características más que son prácticamente hermanas gemelas del orgullo. Pero acá encontramos una variedad de sinónimos que también encajan perfectamente con el pecado del orgullo. Ahora, todos estos pasajes tienen un mismo hilo que corren en todos estos versículos, y eso se llama el pecado del orgullo. Ahora, la pregunta que surge a continuación es: ¿cuáles son las razones por la cual estos pecados son incurables? Esta es una pregunta cardinal, mi estimado hermano. ¿Cuáles son las razones por la cual el pecado del orgullo y la presunción son incurables? O sea, ni siquiera Dios puede curar ese pecado. ¿Cuáles son algunas de esas razones? La respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 184, y dice así: estos defectos impiden todo crecimiento. Ahí está. Esa es la primera razón, mi estimado hermano. ¿Qué dice acá? ¿Cuál es el problema del orgullo? ¿Por qué el problema del orgullo y la presunción es imposible de curar? Porque dice que impide, ¿qué cosa? Todo crecimiento. Ahí está, mi estimado hermano. Esta es una de las razones por las cuales el orgullo y la presunción son pecados incurables. Dice claramente que el orgullo impide todo tipo de crecimiento, y nosotros sabemos perfectamente que si no hay crecimiento, no hay vida. Si no hay crecimiento, no hay vida. Si no hay crecimiento, lo único que puede haber es estancamiento y muerte. Y esta es la primera razón que estamos mencionando por lo cual el pecado del orgullo no puede ser curado por el Dios del cielo. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Noten qué más dice esta declaración. Dice: estos defectos impiden todo crecimiento. Cuando un hombre tiene defectos de carácter y no lo sabe, cuando está tan lleno, y ojo ahora con el detalle que viene, cuando está tan lleno de suficiencia propia, noten que no puede ver sus faltas. ¿Cómo puede uno ser purificado? ¡Qué tremenda pregunta, mi estimado hermano! Quiere decir que otra de las razones por las cuales el orgullo es incurable, dice acá, porque el orgullo no siente ninguna necesidad de acudir a Cristo, de tal manera que Cristo pueda intervenir y le pueda sanar. Y adivinen, hermanos, qué versículo usa la señora White para
para colocar aquí dentro de esta página 184 de Joya de los Testimonios, tomo 3. Después de decir cómo puede uno ser purificado, después de decir eso, ¿saben qué versículo ella coloca? Ella coloca Mateo 9:12. Noten, Mateo 9:12 ella coloca después de decir cómo puede uno ser purificado si está lleno de suficiencia propia. ¡Qué tremendo, mi estimado! Ahora, termina la cita diciendo, ¿cómo puede uno realizar progresos si se cree perfecto? ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Quiere decir entonces que los motivos por los cuales el orgullo es incurable es porque en primer lugar impide todo crecimiento y en segundo lugar se cree, vamos a poner acá, se cree perfecto. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Saben, hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Saben cuál es la mejor, pero la mejor definición de orgullo que pueden encontrar en la Biblia. La mejor definición que yo he encontrado hasta ahora de orgullo es Apocalipsis capítulo 3. ¿Saben cuál es el versículo? Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la Odisea. Porque yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí está. Esa es la mejor definición de orgullo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero hasta la fecha, hasta hoy, yo no pude encontrar otra definición de orgullo que es la que les acabo de citar, Apocalipsis 3, porque yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Noten que la misma palabra necesidad que aparece en Mateo 9:12 es la misma que aparece en Apocalipsis 3, cuando la iglesia de la Odisea dice, porque yo soy rico y de ninguna, pero absolutamente de ninguna cosa tengo necesidad. Oh, mis amados, qué tremendo es lo que estamos diciendo. Si pudiéramos realmente entender. Entonces, aquí tenemos dos razones por la cual el pecado del orgullo es incurable. Ahora, ¿en dónde tiene su origen el orgullo? Esta es otra pregunta interesante. ¿En dónde tiene su origen el orgullo? Para poder responder a esa pregunta, vamos a ir a Lucas capítulo 18. El doctor Lucas tiene la respuesta para esta pregunta. Busquen conmigo Lucas capítulo 18 versículos 11 y 12. Aquí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta que recién nos formulamos. ¿Dónde en realidad tiene su origen el orgullo? Lucas 18, 11 y 12 dice así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ojo con eso. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Oh, mis amados, yo les pregunto a ustedes, estos 2 versículos que acabamos de leer, ¿con qué palabras se puede resumir? ¿Saben con qué palabras se puede resumir esto que acabamos de leer? Vamos a poner acá. Con estas 2 palabras. Aquí está. Con estas 2 palabras se puede resumir el versículo 11 y 12 de Lucas capítulo 18. La justicia propia. Es con esas 2 palabras resumimos los 2 versículos que acabamos de leer. Eso quiere decir, mi estimado hermano, que el orgullo tiene su origen en la justicia propia. Ahí es donde nace ese pecado tan pero tan terrible que es el orgullo. Ahora, otro detalle interesante. Dice también la Biblia que el orgullo es incurable. Porque recién leímos en el don profético. Pero la pregunta del millón es, ¿será que la Biblia también dice que el pecado es incurable? Veamos un poco lo que encontramos en Proverbios capítulo 26, versículo 12. Vamos a demostrar ahora bíblicamente que lo que el don profético nos dice no es nada de otro mundo. Noten lo que encontramos en Proverbios capítulo 26, versículo 12. 26, 12 de Proverbios dice así: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Noten, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Esa pregunta apunta directamente al orgullo. Ahora, noten la última parte del versículo 12, como dice: más esperanza hay del necio que de él. Acá está. Noten, con este versículo estamos demostrando bíblicamente que el orgullo es un pecado incurable. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, otra pregunta interesante que vamos a hacernos es la siguiente: ¿a qué conduce el orgullo? Esta es otra pregunta válida que tenemos que formularnos. ¿A qué nos conduce el orgullo? Vamos a buscar los versículos. Jeremías 43, 2. Jeremías 43, 2. También tenemos Salmos 10, versículo 2. Y en tercer lugar tenemos Proverbios capítulo 11, versículo 2 también. Noten, aquí tenemos 3 versículos con 3 flechitas para que al leer el pasaje podamos darle la respuesta a esta pregunta. Comencemos un poco con Jeremías
capítulo 43, Jeremías capítulo 43, versículo 2. Noten, la pregunta que estamos respondiendo es: ¿a qué nos conduce el orgullo? A tres lugares, a tres cosas. Noten, versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías. Noten ahora, ojo con lo que viene ahora porque es clave. Mentira dices. Noten, hermano, ¿qué dice? Mentira dice. Le trataron a Jeremías de mentiroso. Noten, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Noten, ¿qué dice acá? Que le trataron, ¿cómo le trataron estos hombres a Jeremías? Jeremías, como el profeta del Dios Altísimo, fue tratado acá como mentiroso. Noten, hermano, le acusaron falsamente al profeta Jeremías. Eso quiere decir, hermano, mucho, pero mucho ojo, mi estimado hermano, con lo que viene ahora. Eso quiere decir que acá, al lado de esta flechita que nos señala Jeremías 43:2, ¿qué palabra tenemos que poner acá? Según Jeremías 43:2, ¿a qué nos conduce el orgullo? El orgullo nos conduce a la calumnia. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué impresionante lo que estamos diciendo! ¿A qué nos conduce en primer lugar el orgullo? Según Jeremías 43:2, el orgullo nos conduce a la calumnias, a las mentiras. Quiere decir, mi estimado hermano, que todos aquellos que son orgullosos van a apuntar sus cañones, van a apuntar exclusivamente sus cañones contra los fieles centinelas del Dios del cielo. Y lo estamos demostrando. Aquí está la prueba. Jeremías 43:2 no puede ser más claro de lo que ya es. Eso va a pasar también con todos aquellos que estamos predicando la verdad claramente y sin rodeos. Todas esas personas que nos calumnian son fruto del terrible orgullo que tienen en sus corazones. El terrible orgullo que Satanás colocó en sus corazones. Noten, hermanos, lo que pasó con Lucifer en el cielo. ¿A qué le condujo a Lucifer el albergar orgullo en su mente y en su corazón? Le llevó a la calumnia. Noten, hermanos, cómo se repitió eso con Jeremías y hoy por hoy se vuelve a repetir de nuevo. Y eso se va a volver a repetir hasta que Cristo venga. Por eso, mi estimado hermano, mucho ojo con las calumnias y las mentiras que lanzas o diriges como si fuera un misil, un proyectil, porque eso es fruto directo del terrible pecado incurable que tienes en el corazón, que se llama orgullo. Así como suena, mi estimado. Ahora vamos a
Salmos 10:2. Salmos 10:2. Vamos a ver qué nos dice Salmos capítulo 10, versículo 2. ¿A qué otra cosa nos conduce el orgullo? Noten lo que encontramos en Salmo capítulo 10, verso 2. Salmo capítulo 10, verso 2 dice así: con arrogancia el malo persigue ¿a qué? Al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Oh, mis amados, según este pasaje, según el versículo 2 del Salmo 10, ¿a qué otra cosa nos conduce el orgullo? Nos conduce a perseguir. Perseguir ¿a quiénes? A los fieles. Este es otro detalle interesantísimo, mis amados. Según el versículo 2 del Salmo 10, ¿a qué otra cosa nos conduce el orgullo? Le conduce a perseguir a los fieles, a aquellos que están haciendo lo que dice Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Oh, mis amados, quiere decir entonces que todas las persecuciones que surgen para con aquellos que estamos proclamando la verdad pura, cristalina de la palabra de Dios, se va a cumplir en nosotros el versículo 10 del Salmo, el versículo 2 del Salmo 10. Pero también tenemos Proverbios capítulo 11, verso 2. Vamos a buscar. Proverbios capítulo 11, Proverbios capítulo 11, verso 2. Veamos qué detalle tenemos acá. Proverbios 11, 2 dice así: cuando viene la soberbia, viene también ¿qué cosa? La deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Ahí está. Entonces, según Proverbios 11:2, ¿qué viene como fruto directo de el orgullo? Según el versículo 2 de Proverbios 11, viene ¿qué cosa? La deshonra. Ahí está, mi estimado hermano. Este es otra de las consecuencias que viene como fruto directo de el orgullo. Aquí tenemos las tres cosas que a los cuales nos conduce el orgullo. Ahí están los tres pasajes bíblicos donde demostramos con una claridad meridiana. Ahora, ¿cuál es otra razón por la cual el orgullo no puede ser curado? Ni siquiera por el mismo Espíritu Santo. Ahora, noten, la respuesta la encontramos en Camino a Cristo, página 29. El don profético nos dice: el que cae en alguno de los pecados más groseros
puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Dios. Noten ese detalle, mi estimado. Acá dice que el que cae en alguno de los pecados groseros, cuando dice pecados groseros, se está refiriendo exclusivamente a los pecados sexuales. Llámese fornicación, inmundicia, masturbación, adulterio, todos los apetitos sexuales. Pero acá dice que cuando una persona cae en algún tipo de esos pecados, dice que puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Dios. Pero acá viene la bomba. Escuchen bien porque acá viene el bombazo, mi estimado. Noten lo que dice. Pero el orgullo no siente ninguna necesidad. Ahí está. Noten, el orgullo no siente ni una pizca, ninguna gota de necesidad. Y así cierra el corazón a Cristo y a las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. ¿Se dan cuenta, mi estimado hermano, por qué les dije recién que Apocalipsis 3 tiene la mejor, pero la mejor definición de lo que es orgullo? Porque Apocalipsis 3, el mensaje de Cristo a la Odisea, dice claramente: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y acá dice claramente que como el orgullo no siente ninguna necesidad, no puede correr a pedirle socorro a Cristo. Y esa es la razón por la cual, o mejor dicho, esa ya es la segunda razón por la cual el pecado del orgullo es incurable. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿sabían ustedes que existe también un orgullo espiritual? ¿Sabían ustedes que existe el orgullo espiritual? ¿En qué consiste el orgullo espiritual y quiénes la poseen? Esta es otra pregunta que vamos a responder. Y la respuesta la encontramos en Maranata, capítulo 200. Página 230. Maranata, página 230, nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Dice: la santificación, como lo entiende el mundo evangélico, noten, la santificación como lo entiende el mundo evangélico, o sea, cuando dice el mundo evangélico se refiere a todas las iglesias evangélicas, como la presbiteriana, la menonita, los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, los bautistas. Ahí están incluidas todas esas iglesias que son las hijas de Babilonia. Dice: la santificación, como lo entiende el mundo evangélico, lleva en sí un germen. Noten que lleva en sí la santificación, como lo entiende el mundo evangélico. Acá dice que lleva un germen, un virus. ¿Y cómo se llama ese germen? Noten: lleva en sí un germen de orgullo espiritual. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que
el concepto de santificación que posee el mundo evangélico tiene un germen, tiene un virus, y ese germen se llama orgullo espiritual. Y noten ahora lo que viene, y de menosprecio de la ley de Dios. Ahí está, ese es el germen o el virus espiritual que tienen el concepto de santificación que posee el mundo evangélico. Entonces sigue diciendo, sus defensores, o sea, los defensores de la santificación como lo creen los evangélicos, sus defensores enseñan, acá viene un punto clave, que la santificación es una obra instantánea. Oh, mis amados, qué herejía más terrible. Esa es una herejía satánica. Esa es una enseñanza diabólica. Esa enseñanza salió de la cabeza del jefe de los ángeles caídos. Oh, mis amados, la mentalidad satánica que tienen nuestros hermanos evangélicos es alarmante, te asombra, a mí me hace temblar por dentro y por fuera. Es realmente impresionante el daño enorme que este virus espiritual ha hecho en las mentes de millones de evangélicos. Ellos creen que la santificación es una obra instantánea, y por esa razón se ha hecho tan popular la famosa enseñanza de cree solamente y serás salvo, que es una herejía atroz, una herejía gigantesca, una herejía que fue colocada allí en la mente de esas personas por su majestad satánica. ¿Cuántos evangélicos dicen que si tú le aceptas a Cristo como Salvador personal, en el momento que tú le aceptas, ya sos salvo? No importa si vives en concubinato, no importa si estás en rebelión contra la ley de Dios, no importa nada de eso, tú eres salvo. Oh, mi estimado hermano, ese es un engaño diabólico. Satanás se goza cuando personas que dicen ser cristianos enseñan o predican una atrocidad teológica como esa, siendo que la Biblia es tan clara cuando enseña que la santificación es un proceso. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Sin embargo, el concepto de santificación que tienen los evangélicos lleva en sí un germen o un virus teológico que se llama orgullo espiritual, y por otro lado menosprecio a la ley de Dios. Oh, mi estimado hermano, y ahora viene, noten cómo termina la cita diciendo: tan solo creed y la bendición es vuestra. Afirman también que no hay necesidad de guardar la ley. Oh, mis amados, ese es un engaño satánico terrible.
terrible. Ellos dicen, tan solo cree en Jesús y tu salvación está asegurada para siempre. Qué mentira más enorme, mi estimado hermano. No puede ser. Es realmente antibíblico y es un verdadero, pero verdadero es un verdadero veneno espiritualmente hablando, que miles y miles de personas albergan en sus mentes. Ahora, eso por un lado. Todo lo que hemos visto hasta acá tiene que ver con el orgullo. Ahora, vamos a borrar esto y vamos a pasar ahora a la al segundo pecado, que se llama presunción. Vamos a poner acá, presunción. Este es el otro pecado incurable. Ya vimos bastante sobre el orgullo. Ahora vamos a definir qué es presunción y también vamos a responder algunas preguntas en relación a este detalle. ¿Qué es la presunción? Deseado de toda la gente, página 101, nos da una definición exacta y perfecta de lo que es la presunción. Dice, deseado de toda la gente, página 101, dice, es la falsificación satánica de la fe. Noten, hermanos, ¿qué es presunción? ¿Qué es presunción? Presunción es la falsificación de la fe. Vamos a poner acá, la falsificación de la fe. Eso es presunción. ¿Saben qué es presunción, hermano? Presunción es decir, puedes pecar nomás, total, Dios igual te va a perdonar. Eso es presunción. Eso es presunción. Puedes pecar nomás, total, la gracia de Dios abunda. La gracia de Dios abunda tanto que no importa si tú vives en concubinato. No importa, eso es detalle. La gracia de Dios cubre todo. Tú puedes comer lo que quieras. Puedes comer caballo, puedes comer chancho, puedes comer camello, puedes comer lo que quieras. Puedes comer rata, puedes comer víbora, puedes comer lo que quieras. Total, la gracia de Dios abunda. La gracia de Dios es amplia. Hermano, eso es presunción. Y la presunción, así como el orgullo, es un pecado terrible. Es un pecado incurable. Eso es presunción. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fe y presunción? Esta es una pregunta clave. Esta es una pregunta obligatoria. Y la respuesta la encontramos también en Deseado de toda la gente, página 101, y nos dice así: la fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. Ahí está. Vamos a enfatizar eso porque es clave. ¿Qué hace la fe? La fe se aferra de las promesas de Dios y actúa en obediencia, produce la obediencia. Eso es lo que hace la fe genuina. Sin embargo, noten, la presunción también se aferra a las promesas, pero acá viene el bombazo. Acá viene el verdadero misil, mi estimado. Pero las usa como Satanás
para disculpar el pecado, para disculpar la transgresión. Noten, hermanos, qué terrible lo que estamos diciendo. Si pudiéramos realmente entender hasta dónde llega la cosa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre fe y presunción? Es sencilla la respuesta. La fe se aferra de las promesas, pero al mismo tiempo obedece, acata lo que Dios dice, se conforma a la voluntad de Dios. La fe no discute con el Creador. La fe no se pone a discutir ni altercar con el Creador. La fe se aferra de lo que Dios dice con un brazo y con el otro brazo obedece, actúa en armonía, así como nos enseña Hebreos capítulo 11. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Hebreos capítulo 11, por ejemplo, por citar solamente un ejemplo, dice que Noé no solamente creyó, sino también martilló. Noé no solamente creyó, sino también obedeció y construyó el arca. Lo mismo pasó con Abel, lo mismo pasó con Abraham, y así la lista puede seguir. Pero la presunción se aferra también a las promesas. Pero ¿cuál es la diferencia? Se aferra con el propósito de disculpar su pecado. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Es realmente tremendo esto en relación a la diferencia entre la fe y la presunción. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Quiénes fueron los primeros en cometer el pecado de presunción? Veamos un poco esta pregunta tan interesante. ¿Quiénes fueron los primeros en cometer el pecado de presunción? La respuesta la encontramos en Deseado de toda la gente, página 101, y dice así: la fe había inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gracia o su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. Noten, hermano, quiere decir que los primeros en practicar el pecado de la presunción fueron nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva. ¡Qué tremendo, mis amados! Lo dice clarito acá. Ese es realmente un pecado incurable. Hemos dado tantas evidencias del por qué la presunción es un pecado incurable. Ahora, ¿qué más es presunción? Mensajes Selectos, tomo 1, página 203, nos va a agrandar un poco la visión. Dice: es presunción ocuparse de suposiciones y teorías acerca de asuntos que Dios no nos ha hecho conocer en su palabra. Más claro imposible, mi estimado. Noten, ¿qué más es presunción? Presunción también es ocuparse de
discutir de cosas o asuntos que Dios no ha revelado en su palabra. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Deuteronomio 29:29. Noten, quiere decir, mi estimado, que todos aquellos que no obedecen Deuteronomio 29:29 o no se sujetan a este versículo, también caen en el pecado de la presunción. Dice así el versículo 29: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir, mi estimado, que cuando tú y yo discutimos acerca de cosas que Dios no ha revelado, estamos cayendo en el pecado de la presunción. Ahora, ¿cuál es una de las trampas más terribles de Satanás relacionadas con la presunción? Discurso Maestro de Jesucristo, página 123, nos da la respuesta. De nada vale, noten, de nada vale profesar, simplemente ser discípulo. Noten, hermanos, que se grabe bien esto en nuestras mentes. De nada vale. No sirve absolutamente para nada. No tiene ningún valor el simple hecho de profesar ser discípulo de Cristo. Ahora viene, la fe en Cristo que salva no es lo que muchos enseñan. Creed, dicen, y no tenéis necesidad de guardar la ley. Pero una creencia, ojo con esto, una creencia que no lleva a la obediencia es presunción. Noten, hermanos, qué terrible. Mejor definición que esta, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar mejor definición que esta de lo que es presunción? Acá dice claramente, cualquier creencia, cualquiera, no importa cuál sea, cualquier creencia que no te lleva a la obediencia es presunción. Y la presunción es un pecado incurable. Por eso, justamente esto nos lleva a Primera de Juan 2:4. ¿Qué dice Primera de Juan 2:4? Noten, hermano, qué tremendo este pasaje. Subrayen eso último que dijimos. Cualquier creencia que tú tengas, no importa cuál sea, pero que no te lleve a la obediencia, es y será siempre presunción. Por eso, justamente por eso, Primera de Juan 2:4 dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué tremendo pasaje, mis amados. Ahora, ¿cómo logra Satanás guiarnos hacia la presunción? Interesante esta pregunta. ¿Cómo logra Satanás guiarnos poco a poco hacia la presunción? La respuesta la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 396, nos dice así: la senda de la fe se encuentra junto a la senda de la presunción. ¿Cómo?
¿Qué dice? Acá dice que la fe y la presunción son dos caminos que se encuentran muy cerca, muy cercanos el uno del otro. Entonces sigue diciendo, Satanás siempre procura conducirnos hacia caminos falsos. Se complace cuando puede convencer a los seres humanos a razonar partiendo de premisas falsas. Ahí está. Noten, hermanos, cómo es que Satanás nos lleva paso a paso a la presunción. ¿Saben cómo? Él procura, él trata de que tú pienses, pero con una plataforma falsa. Él procura que los razonamientos que tú tengas lo haga, pero con premisas falsas. ¿Por qué? Porque él sabe bien que si tú razonas con premisas falsas, él te va a poder llevar a conclusiones falsas también. Y ahí está justamente el peligro tremendo. Oh, mis amados, hemos llegado al final de este tremendo estudio sobre los pecados incurables. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda escribir con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Vamos a pedirle al Dios del cielo, específicamente al Dios Espíritu Santo, que nos pueda grabar en nuestra mente un mensaje tan pero tan crucial y tan cardinal como el que hemos estudiado juntos en esta hora. Vamos a doblar nuestras rodillas para ir finalizando, de tal manera que el Espíritu Santo nos pueda sellar este mensaje en nuestras mentes. Amante Dios, Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo, 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 por todas las bendiciones que en tu gran amor nos regalas. Gracias porque hoy hemos podido estudiar tu palabra. Oh Señor, queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar, pueda escribir con letras de fuego en nuestras mentes el tremendo tema que hemos estudiado en esta ocasión. Oh Señor, bendice a todos los hermanos que en diferentes lugares se unen con nosotros a esta programación, para que juntos podamos edificarnos y crecer espiritualmente hablando, para que juntos también podamos unir fuerzas para desenmascarar los engaños del enemigo y darle a la trompeta el sonido certero. Queremos orar también por todos aquellos que viven en países donde no hay libertad de culto y que están siendo perseguidos o amenazados o multados por predicar tu palabra. Señor, que tú seas mucho más con ellos que con nosotros. Y síguenos bendiciendo como lo has hecho hasta ahora. Porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.